¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. En esta oportunidad les voy a dar a conocer un tema muy importante relacionado a primeros auxilios. Que si bien es cierto, nosotros en cualquier momento de nuestras vidas atravesamos algunas lesiones, eventos ocurridos y es importante conocer algo básico para poder dar la atención inmediata. Ya si es algo más complejo, más grave, pues tendrá que ser atendido por un médico. Pero nosotros, si es que está a nuestro alcance brindarle esa atención inmediata, lo podemos hacer. Para ello tenemos que tener estos conocimientos básicos. Muy bien. Entonces, en esta imagen, ¿qué podemos observar nosotros? Observamos un botiquín, ¿verdad? Que está conformado por tijeras, esparadrapo, hay bolsas, hay gasas. Muy bien. Hay vendajes, hay pinza, hay curitas. Entonces, esos dos elementos son los que conforman un botiquín, muy bien, algo básico, muy bien. Entonces, el botiquín será importante tener a nuestro alcance en nuestra casa, sí, porque son nuestras herramientas de ayuda para poder nosotros prácticamente realizar ese procedimiento de alguna curación, de lo que fuese relacionado a la lesión. Entonces, vemos por aquí los materiales. Ahora, en esta segunda imagen, ¿qué podemos observar? Observamos, ¿verdad? Una lesión, muy bien, una lesión. Ahora, una herida exactamente, ¿verdad? Una herida a la altura de lo que es el brazo, muy bien, entre el brazo y la mano. Es decir, en la muñeca, más exacto. Entonces, aquí podemos observar esta lesión y cómo estará. Es una lesión que observamos que está un poco amarillenta, ¿verdad? Un poco amarillenta. Entonces, probablemente, de repente, un signo de infección. Entonces, nosotros tenemos que ser también muy observadores. Muy bien. Entonces, esta prácticamente, cuando vemos que es un inicio, por ejemplo, que el alrededor está rojizo, está dentro de repente con materia, con pus, nos indica que es una infección, esa herida posiblemente esté infectada. Entonces, por eso yo les decía que si es que una persona tiene una lesión, podemos actuar inmediatamente para prevenir esto, complicaciones, como por ejemplo en este caso sucede que es una infección, de repente porque no se ha hecho una buena curación o de repente pues no se ha utilizado las herramientas, los materiales clínicos estériles, porque si nosotros bien recordábamos en la imagen anterior, veíamos las gasitas que vienen, ¿verdad? Todas empaquetadas, no hay ninguna puerta de entrada que pueda contaminarse. Entonces también tenemos que tener muy en cuenta eso para la curación de heridas, que los materiales sean realmente pues estériles y limpios. Muy bien. Entonces, en esta imagen, ¿qué podemos observar aquí? Ya observamos muy bien una curación, ¿verdad? Una curación. Entonces, donde aquí el personal está con qué? Con sus guantes, muy bien, está utilizando su gasa, muy bien, algodón para limpiar los alrededores, muy bien. Como nosotros sabemos que el algodón contiene pelucitas, muy bien, entonces no podemos prácticamente tener contacto con la herida, ¿no? Porque le puede quedar esos restos y puede por ahí proliferarse las bacterias con la humedad, muy bien, con todo ello. Entonces, es recomendable el algodoncito solamente para partes externas, para limpiar, porque a veces cuando nosotros estamos limpiando, estamos echando el antiséptico, a veces no, se derrama por la parte, ¿no?, del brazo, y eso nos ayuda también pues a limpiar esos alrededores, solamente para esto, ¿bien? Entonces, vemos ahí que ese personal que está atendiendo está utilizando sus guantes. Entonces es importante también cuando vamos a realizar una curación usar los guantes de preferencia. Muy bien. Entonces, viendo todas estas imágenes, el día de hoy yo les voy a presentar el tema de heridas. Muy bien. Entonces, tenemos que saber qué es una herida. Una herida es una lesión caracterizada por una alteración de la continuidad normal de un tejido. Muy bien, si bien es cierto, nosotros en nuestra piel tenemos varias capas.
tenemos la epidermis, que es la zona más superficial, la dermis y la hipodermis, que es la subcutánea. Luego, debajo, encontramos aquí los vasos sanguíneos, folículos, glándulas sebóseas, muy bien, como podemos observar en la imagen. Ahora, tenemos que saber también los dos tipos de heridas. Tenemos las heridas abiertas, las heridas cerradas. Las heridas abiertas vienen a ser una solución de la continuidad de la piel, es decir, que se puede evidenciar aquí prácticamente la herida. Pero en la herida cerrada no presenta dicha solución continuidad, es decir, superficialmente no se evidencia nada, pero se encuentra la lesión debajo de la piel. Muy bien, entonces vamos conociendo aquí los tipos de heridas. También tenemos aquí sus agentes causales. ¿Cuáles serán? ¿Por qué se producirán esas heridas? Tenemos uno de los agentes físicos, que se puede producir por golpes, quemaduras, cortes, entre otros. Los agentes químicos, como por ejemplo el ácido, muy bien, entre otros. Y los agentes biológicos por virus, bacterias, hongos. Estos son prácticamente las causas que se pueden conllevar a una lesión de una herida. Bien. Ahora, aquí nosotros vemos en los agentes físicos golpes. Muy bien. Como hemos visto, ahora también se puede dar la herida cerrada. Muy bien. Entonces no necesariamente que lo veamos superficialmente, sino internamente, que puede de repente deberse también, ¿no?, a un golpe, ¿no?, muy fuerte. La clasificación tenemos por su profundidad, que pueden ser superficiales, profundas. Muy bien. Entonces, superficial, como bien su nombre dice, algo pues, ¿no?, que solamente va a afectar la piel. Entonces, no como por ejemplo, ¿no?, la epidermis, la dermis, pero en las profundas ya compromete los músculos. Muy bien. Por su extensión pueden ser pequeñas, medianas, grandes. ¿Qué quiere decir pequeñas? Que tendrá pues una longitud de 5 centímetros. Muy bien. Medianas, entre 5 y 15 centímetros de longitud. Grandes, más de 15 centímetros de longitud. Muy bien. Entonces estos de aquí, esas clasificaciones tenemos que saberlos, sí, muy bien. Y más que todo los que trabajamos en la parte clínica, porque cuando nosotros vamos a realizar una curación, tenemos que saber estos datos, si es profundo, si es extenso, porque en algunas oportunidades va a requerir una sutura. Muy bien. Entonces aquí vamos a poder también observar ¿no?, los diferentes tipos de heridas, como por ejemplo es de abrasión, punzante, amputación, que es decir que bueno, ya pues el miembro pues ya no está, muy bien, ha tenido que ser pues retirado para evitar algo que se siga infectando otras zonas, pues, ¿no? O de repente pues ya no es una herida golgajo. Tenemos también las incisivas, tenemos también las de laceración, las avulsivas, ¿no?, que son irregulares los bordes de la avulsiva, como podemos ver aquí. Muy bien. En cambio acá, por ejemplo, los abrasivos son regulares los bordes. Punzantes, ¿no?, que por ejemplo con el que he tenido que hacer de repente con, por ejemplo, una persona que se lesione, ¿no?, con el clavo, ¿no?, entonces es punzante, ¿no? Y aquí tenemos también otro tipo de heridas, muy bien, mire, que son las penetrantes. Entonces en estos casos, por ejemplo, aquí no se tiene que sacar nada. Si vemos una persona así, lo único que es derivarlo así al hospital para que le saquen algunas placas y que lo puedan realmente pues sacar adecuadamente el personal médico sin comprometer otro órgano. Bien. Tenemos también aquí los tipos de heridas abrasivas, muy bien. Como hemos visto en la imagen, este es causado por un roce, muy bien, como vemos un roce superficial áspera, muy bien, que afecta a capas superficiales. Por ejemplo, acá ya hemos visto, también les explicaba la herida punzante, muy bien, que aquí puede sí comprometer, ¿no?, la piel, puede también comprometer tejido muscular, de acuerdo también a la lesión, muy bien. Entonces incluso pues nervios, tendones, articulaciones, muy bien. Tenemos también aquí la herida cortante, muy bien, provocado, como dice, por un agente cortante, y ese tiene sus bordes regulares limpios, muy bien, así como les explicaba anteriormente. Bueno, también tenemos la herida contusa, que es una herida abierta que tiene bordes irregulares, como podemos ver aquí,
Tenemos la herida cerrada, que es una zona edematosa, dolorosa, aquí, equimótica con moretones. Muy bien. Entonces tenemos, esto es para la herida contusa, como dice contusa, golpe, muy bien, que es también ocasionado por un golpe. Entonces, aquí podemos observar ese tipo. Ahora, veíamos heridas limpias contaminadas. ¿Qué querrá decir eso? La herida limpia viene a ser causado por objetos limpios, ¿muy bien? Como por ejemplo vidrios de botella, ¿no? Que son limpios, cuchillo limpio, entre otros, ¿muy bien? Cuando son realmente pues esas heridas causadas por objetos limpios. Cuando es una herida limpia contaminada, obviamente que son cuando esas heridas limpias no han sido tratadas oportunamente y han pasado ya más de 6 horas o con objetos realmente pues no contaminados. Entonces tenemos que tener en cuenta esto e indagar en la persona cuando se ha hecho esa lesión también, ¿no? Averiguar, muy bien, con qué se ha hecho, si es que lo ha dejado pasar, no se ha curado, todos estos datos para poder brindar una buena atención y aplicar una buena asepsia. Una herida contaminada acá, ¿no? Objetos causados por objetos sucios, muy bien, oxidada, herida expuesta con tierra, pedazos de madera, vidrio que están contaminados. Y una herida infectada que tenemos pues heridas contaminadas no bien tratadas, muy bien. Entonces, esos son los tipos también, ¿no? de heridas por presencia de cuerpos extraños, como veíamos acá. Y bueno, pues el tratamiento, ahora, ¿cómo qué hacer? Descubrir la zona para buscar otras lesiones no observadas. Tenemos que ser muy observadores, controlar las hemorragias externas si las hubiera, muy bien, ejerciendo presión unos 15 minutos. Disponer todo lo necesario para curar las heridas. Aquí hablamos de los materiales, como por ejemplo vamos a citar las tijeras, las gasitas, esparadrapos, nuestro yodo povidona, muy bien, nuestro cloruro de sodio, muy bien, para poder realmente curar esta herida. Tenemos que realizar una buena asepsia de manos también, nosotros como el personal que vamos a atender, colocar nuestros guantes estériles, limpiar la herida como vemos aquí en la imagen, muy bien, eliminar material extraño que se encuentre sobre la superficie de la herida, tierra, arena, entre otros, lavar la herida, muy bien, con abundante agua, tener cuidado también delante de la herida, o sea, ¿no? Muy bien, evitar toser, estornudar, ¿no? Y si no, pues colocarnos una mascarilla, muy bien. Limpiar en forma circular de adentro hacia afuera, muy bien, en forma circular. Cambiar de gasa, muy bien, cada limpieza de la herida. Luego, muy bien, cubrirla con un apósito estéril lo más limpio posible, bien. Esos serían los pasos correctos. Ahora, ¿utilizaríamos nosotros el alcohol, el agua oxigenada? No. Muy bien. Entonces, estas limpiezas que yo les digo de dentro hacia afuera, lo vamos a hacer con el yodo povidona. Muy bien. Para eso, primero, cuando estamos para eso, previo tenemos que lavar esa herida con cloruro de sodio. Muy bien. Agua destilada. Pero no vamos a aplicar nosotros ni el alcohol ni el agua oxigenada porque realmente pues van a lacerar mucho más esa herida, ¿muy bien? Entonces está contraindicado. Con ello vamos a hacer una buena asepsia de esa herida, ¿muy bien? Entonces aplicando nosotros las medidas de seguridad como personal que vamos a realizar la atención y también utilizando los materiales adecuados. Bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por realmente su atención y esperemos realmente pues contribuir inmediatamente con esa atención a una persona que puede estar lesionada e evitar esas complicaciones como por ejemplo es una infección. Muy bien, muchas gracias.